Alma y Vida fue una de las bandas más profesionales y eclécticas del rock nacional, dueños de hits inolvidables como Hoy te queremos cantar y Salven a Sebastián. Supieron conquistar a un público masivo y también alejarlo recibiendo duras críticas por los constantes cambios de estilo. Aún así, pocos saben que Carlos Mellino, su cantante y tecladista, integró una banda Beatle en 1965 en Argentina que hoy es honrada en grandes museos de Inglaterra. O que, por ejemplo, fueron en un principio la banda que acompañaba a Leonardo Fabio. Suerte que duró poco, ya que de un momento a otro fueron apartados, quedando a la deriva artística y financieramente. Y como si eso fuera poco, varios de sus éxitos fueron escritos por un actor que luego sería famoso como el profesor Lambertine. Esta es la biodata de Alma y Vida. La historia de Alma y Vida es la de un grupo de amigos unidos por la música, pero también la de casualidades que parecían marcar un destino. A finales de los 60, Juan Barrueco y Bernardo Baraj, oriundos de Villaluro, frecuentaban un club de jazz llamado La Cueva de Pasarotu, sin imaginar que pronto se convertiría en el icónico reducto del rock argentino, La Cueva. Allí se cruzaban con Carlos Villalba, quien fue algo así como un socio de Billy Bond y de Sandro. Sí, Roberto Sánchez y Billy Bond fueron regenteadores de La Cueva. Villalba también fue pieza clave en el desarrollo de aquel reducto. Llaman para tocar con los Guantes Negros porque el bajista se va a hacer la colimba. Y los Guantes Negros estaba Billy Bond, Alberto Walde y Ricardo Leo. Después toda la vida toqué con ellos. Caemos en La Cueva y el tipo la quería cerrar. Porque eso en realidad había sido, ¿cómo te puedo decir? Un Cavaruti. ¿Viste? Arreglamos con el dueño, no me acuerdo si eran 10.000 pesos por semana. Mientras tanto, Carlos Mellino, sin saberlo, ya estaba dejando huella en la historia del rock. Junto con Alejandro Medina, quien luego formaría Manal, formaban parte de The Season, una banda beat que más tarde llegó a ser reconocida en Inglaterra en los grandes museos de los Beatles. Pero si todo esto parece cine, en 1968 Leonardo Fabio, cantante y productor, debía armar su banda para salir a tocar por los clubes. Así reclutó a Carlos Mellino, a Carlos Villalba, a Alberto Walde, a Juan Barrueco, sumando posteriormente a Bernardo Baraj y al trompetista Mario Salvador. La proeza comenzó, la banda estaba formada, recorrieron bailes populares por todo el Gran Buenos Aires e incluso shows en otras provincias, giras interminables. Con Fabio en la cima de su éxito, ganaban 3 veces más que el salario estándar de un músico. Todo pareció un sueño, pero lo que sube pronto, baja pronto, y Fabio decidió volcarse por un tiempo al rol cinematográfico, alejándose de los escenarios. La banda quedó a la deriva, sin ingresos y sin rumbo. Sin embargo, en lugar de separarse, tomaron una decisión arriesgada: seguir juntos y crear su propia identidad. Con Leonardo en un momento estaba tocando con un cuarteto y resuelve meter 2 vientos. Mellino llama, creo que fue Mellino, sí, lo llama Mario Salvador, el trompetista, y me llama a mí para tocar el saxo. Y ahí se convirtió en un sexteto, que después se convirtió en Alma y Vida. Así, en marzo del 70 nació Alma y Vida. Ensayaban meticulosamente en un pequeño espacio en Warnes 325, en Buenos Aires, donde comenzaron a sacar temas y a explorar bandas estadounidenses como Chicago, que funcionaban brases de jazz y rock. De esa época nacieron sus primeras canciones, Sé Feliz y Siempre al Ocaso, con un sonido innovador para la escena argentina. Lo que empezó como una banda de sesión estaba a punto de convertirse en un nombre clave del rock nacional. Dicho todo esto, se podrán imaginar que Alma y Vida no era una banda común. Todos sus integrantes eran músicos de formación académica, capaces de leer partituras y con años de experiencia como sesionistas. En un movimiento de rock en el que primaba la intuición sobre la técnica, este nivel de profesionalismo les abrió puertas, pero también les ganó recelo entre varios colegas. Uno de esos caminos inesperados los llevó a participar como músicos de sesión en la banda sonora de El último tango en París, la icónica película protagonizada por Marlon Brando. Sin imaginar la trascendencia que tendría en el futuro, se limitaron a tocar sus partes. Vale aclarar que el contacto fue nada más y nada menos que por el legendario Gato Barbieri, saxofonista conocido de la época. Así pues, Alma y Vida, el 20 de junio de 1970 marcaría su debut oficial en los escenarios, con 2 presentaciones en un mismo día, primero en el Teatro Ópera junto a Manal, Box Day y Arcoiris, y luego en el famoso Auditorio Kraft. En esos primeros tiempos, la RCA los convocó para probar el equipamiento de su flamante estudio que, dicho sea de paso, era el más grande y completo de Buenos Aires. Entre cables y consolas recién llegadas de Italia y Estados Unidos, improvisaron mientras los técnicos calibraban el sonido. Bernardo Baraj, saxofonista, asegura que nunca más volvieron a sonar con tanta fidelidad y potencia. Años después, aquella consola legendaria terminó
terminaría en manos de Lito Nebbia. Influenciados, como les decía, por artistas estadounidenses como Chicago y como la banda Blood, Sweat and Tears, más conocida como V.E.S.T., comenzaron a forjar su identidad. Su prestigio crecía rápidamente. De hecho, investigando me encontré con este breve recorte en donde se le planteaban a ciertos músicos argentinos la puja entre estas dos bandas, Chicago y los Blood, Sweat and Tears. Dos de los integrantes de Alma y Vida daban su parecer en la edición número 25 de la revista Pelo, año 1972. Como verán, su opinión tenía peso, pero no todos eran buenos ojos para esta banda. Ya lo veremos más adelante. El escenario estaba listo para el gran salto de Alma y Vida. Su participación en las primeras ediciones del BEA Rock fue clave para su ascenso. En 1970 también participaron en el Festival Internacional de la Música Progresiva, compartiendo cartel con Los Gatos, Manal y Almendra. Y al año siguiente, en el Velódromo Municipal, reafirmaron su impacto con un sonido innovador que cautivó al público. Pero claro, acaban de escuchar música progresiva. Recuerden esto. Aquel 1970 grabaron un sencillo para el sello Mandioca con las canciones Niño Color Cariño y He Comprendido. Pronto firmaron con la RCA y lanzaron su primer álbum homónimo. Canciones como Mujer, gracias por tu llanto y Hace tiempo comenzaron a definir su identidad. Sin embargo, hubo un cambio importante en la formación. El trompetista Mario Salvador dejó la banda y fue reemplazado por Gustavo Moreto, cuya llegada marcó un punto de inflexión. Moreto aportó arreglos y composiciones que potenciarían la identidad sonora del grupo durante los siguientes 4 años. La combinación de su potente sección de vientos con la voz única de Carlos Mellino dio como resultado piezas icónicas como La Gran Soledad, pero el verdadero punto alto del álbum fue Lágrima de Ciudad, un tema de más de 9 minutos donde el jazz, la poesía y la intensidad musical alcanzaron un nivel excepcional. A pesar de su éxito en vivo, las ventas de discos no acompañaban. Sus temas largos y psicodélicos no eran del todo accesibles para el gran público. Todo iba a cambiar cuando apareció José Finkel, músico y productor de RCA, quien tomó las riendas de su segundo álbum y los encaminó hacia un sonido más digerible. Dato de color, Finkel fue un pianista nacido en 1920, fallecido en el año 74, que fundó junto a Tito Alberti la orquesta Jazz Casino. Tito Alberti, autor del Elefante de Trompita y padre de Charlie Alberti de Soda Stereo, claro. Baterista, la Jazz Casino. Y la cuestión es que nada, hizo el Elefante de Trompita. Y ahí se dio cuenta que el jazz no... Así llegó Volumen 2 en el año 72, el disco que los catapultó a la fama. Hoy te queremos cantar, una canción que muchos creían dedicada al Che Guevara, aunque claramente era un homenaje a todos los caídos en luchas políticas armadas en los años 70, se convirtió en un himno. También estaba la canción Don Quijote de Barba y Gabán, de marcado contenido social y político. Con este álbum, la banda se volvió un fenómeno de masas. Sus conciertos llenaban clubes de todo el país y su música alcanzaba cada vez más oyentes. Volumen 2 representó un avance en su evolución musical, arreglos más sofisticados, mayor protagonismo instrumental y un sonido más elaborado. Para 1973 llegó su tercer álbum, Del Gemido de un Gorrión. Como dato, es el único álbum de su discografía de esta época que no lleva un número en el título. Un dato curioso es que la canción homónima fue compuesta con un melotrón que estaba en el estudio y que pertenecía nada más y nada menos que a Palito Ortega. Este disco mostró a una banda dispuesta a explorar nuevos territorios. Con un sonido más maduro y una identidad consolidada, Alma y Vida había alcanzado la cima de su popularidad, dejando una marca imborrable en la historia del rock argentino. La canción Del Gemido de un Gorrión se convirtió en un clásico de todos los tiempos, pero con la fama también vendrían desafíos y no todos los recibieron con los brazos abiertos. Esa sucesión de acordes y esa melodía me crearon la suficiente angustia que me obligaron de alguna manera a decirle a mis amigos que el long play estaba terminado y automáticamente lo llamé a mi hermano Esteban, que fue el tipo que terminó de ponerle la frutilla a este postre. A Esteban Mellino, hermano de Carlos y autor de la letra, lo llamaban Tati. Fue poeta, actor y creador multifacético. A mediados de los años 80 tuvo un gran éxito desde el programa de TV Badía y Compañía. Su inefable personaje, el profesor Lambetain. A los 3 días estaba escrita la letra del Gemido de un Gorrión. Bueno, indudablemente el gorrión es el sentimiento popular, es la gente, es el pueblo. Las líneas de sus manos son las manos de Dios. De esas manos voló el gorrión, el pueblo es Dios. Y hendido en un empedrado, alguien aprovechó toda esa caída del gorrión, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Quizás creo que ni en ese momento entendí la profundidad de esa frase. La entendí algunos años después. De las líneas de su mano voló un gorrión,
mujer le pide a un hijo y el hijo le pide amor. 1974 trajo consigo una partida inesperada y un cambio de rumbo para la banda. Gustavo Moreto, uno de los pilares creativos del grupo, decidió alejarse para formar el grupo Alas, un proyecto donde más tarde se sumaría un joven y talentoso Pedro Aznar. Su salida no solo generó tensiones internas, sino que también alteró la identidad sonora del grupo, que se encontraba en plena redefinición musical. Los tiempos cambiaban y Alma y Vida no estaba exenta de críticas. Un recorte de una revista de la época lo deja en claro. Intentaron sin éxito ser una banda de jazz rock y tras no lograrlo, buscaron alinearse con los sonidos más populares del momento. La prensa y el público empezaban a cuestionar su dirección artística y la banda, que alguna vez había sido un referente innovador, ahora debía lidiar con una crisis de identidad. A pesar de las dificultades, lograron lanzar Volumen 4 en el año 74. Esto pasa igual que con Papos, ¿viste? Papo Volumen 1 en el 71, Papo Volumen 2 en el 72. Datito ahí, ¿no? Volviendo, Volumen 4 de Alma y Vida, un disco que reflejaba ese momento de transición con una portada oscura y una imagen sobria de la banda. La estética ya anunciaba un cambio. El álbum incluyó clásicos como Cadenet, Salven a Sebastián y la extensa y ambiciosa Alguien llega, alguien se va. Última gran composición de Moreto antes de su partida. Premonitoria, por cierto. Mientras tanto, Salven a Sebastián cerraba el disco con una energía especial, pero no alcanzaba para calmar las dudas sobre el futuro de la banda. Las críticas se intensificaron. Algunos los acusaban de haberse vuelto comerciales, mientras que otros rechazaban su inclinación progresiva y experimental. Pero el verdadero punto de quiebre ocurrió en el Teatro Coliseo, en un recital que terminó marcando un antes y un después en su historia. El público que asistió a aquella noche fría del 74 no era el mismo de sus primeros años. En lugar de la juventud rockera y bohemia, la audiencia estaba compuesta en su mayoría por adultos de entre 25 y 30 años. 25, eran pibes, o sea, vestidos con elegancia y con actitudes más propias de un evento social que de un concierto de rock. Desde el comienzo, la tensión se hizo sentir. La impaciencia por la demora del show creció hasta que desde las butacas más altas comenzaron a volar objetos hacia el escenario. Se imaginan que lo que siguió después sorprendió aún más. En lugar del repertorio habitual, la banda presentó Las Estaciones, una obra conceptual dividida en 4 partes. Primavera, en la que Mellino casi no cantó; Verano y Otoño, pasajes de free jazz de alto vuelo que generaron silbidos y abucheos, cerrando con Invierno, con un sonido progresivo y notoriamente desajustado. Cuando la última nota sonó, Bernardo Baraj, quien en todos los shows ofició entre comunicador entre la banda y el público, intentó explicar la nueva dirección del grupo, pero la gente no estaba dispuesta a escucharlo. Solo querían los clásicos románticos cancioneros con la voz de Mellino. De este show lamentablemente no pude encontrar mucho. De hecho, la obra nunca fue grabada, registrada, como si todo hubiese quedado atrapado en ese instante de incomprensión. Los meses siguientes fueron un reflejo de esa fractura. La banda intentó recuperar el terreno perdido con otro show en el mismo Teatro Coliseo, pero la baja venta de entradas los obligó a cancelarlo. Fue una señal de alarma que ya no se podía ignorar. Al año siguiente, en el 75, mientras continuaban puliendo su obra Las Estaciones, Osvaldo Lacunza se sumó como nuevo trompetista, aunque su paso por la banda fue breve antes de dedicarse por completo a la música sinfónica. Alma y Vida aún tenía un disco más por lanzar, pero su final parecía cada vez más inevitable. Sí, esas eran épocas realmente difíciles. Ahí estaba como un tanto sesgada, o por lo menos como camuflada de alguna manera, la expresión en términos ideológicos, digamos. En 1976 lanzaron Volumen 5, su quinto y último álbum. Hoy descatalogado y prácticamente imposible de conseguir, este disco se convirtió en una rareza de colección. Lo que nadie sospechaba en aquel momento era que este sería su trabajo final. No hubo una intención de despedida, no hubo discursos ni anuncios oficiales. Simplemente las piezas comenzaron a desmoronarse y cuando Carlos Mellino dejó la banda, la estructura tambaleó definitivamente. Su partida fue la pérdida de esa voz inconfundible del grupo. Poco después, Bernardo Baraj también decidió apartarse. Con 2 de sus pilares fundamentales fuera del proyecto, Alma y Vida dejó de existir como banda. Pero pará, porque antes de hablar de separaciones y regresos, algo que no se puede dejar pasar es la continuación del proyecto por parte del resto de la banda en 1976. Continuación, claro está, con muchas comillas, generando una gran discordia y malos entendidos entre seguidores, músicos y productores. La partida de Mellino y Baraj, como les contaba, parecían
podían haber bajado la persiana definitivamente, pero Juan Barrueco, Carlos Villalba y Alberto Walde no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. En 1977 decidieron seguir adelante con un nuevo cantante, José Luis Capone. Con él grabaron un sencillo con las canciones Ese viejo amor y Libre te sentirás. Sin embargo, algo no encajaba. A pesar del esfuerzo por mantener la banda viva, el sonido ya no era el mismo. Ese mismo año lograron completar un disco titulado Forma y Fondo, un álbum que en teoría representaría una nueva etapa, pero algo extraño ocurrió. El disco nunca fue publicado y el material quedó archivado hasta el año 2008, cuando finalmente vio la luz de manera inédita o off the record, digamos. Para ese entonces, muchos de los propios integrantes ni siquiera mencionaban esta última etapa en entrevistas. ¿Era realmente Alma y Vida sin Mellino y Baraj? Por suerte, este malentendido se esclareció con música, como debe ser. Por su parte, Carlos Mellino comenzó a trabajar en su primer álbum solista, lo tenía todo listo para lanzarlo en el 77, pero el contexto sociopolítico de Argentina le jugó una mala pasada. El disco fue censurado y prohibido, quedando inédito. Sin embargo, no se detuvo, siguió componiendo y esperando su momento. Recién en el 79 pudo finalmente sacar su primer disco en solitario. Su estilo ya no era el mismo, se alejó del sonido progresivo y jazzístico que había explorado con Alma y Vida y se volcó a un perfil más melódico. Paralelamente encontró en el teatro un nuevo espacio para su música. Compuso las bandas sonoras de varias obras escritas por su hermano, como les conté, Esteban Mellino, entre ellas Loco, La Nube y Sueño 375, que se convirtieron en grandes éxitos. En 1983 ofreció 2 recitales en el Teatro Astral, donde compartió escenarios con 2 figuras que en aquel momento tenían caminos muy distintos por delante: el uruguayo Rubén Rada y un joven llamado Alejandro Lerner. Nadie podía prever que este encuentro mencionado sería clave para uno de los hits más taquilleros del rock argentino. Acá que ya te cuento cuál es el hit. Bernardo Baraj, por su parte, también encontró un nuevo rumbo. En 1978 se unió a la Banda Spinetta, participando en conciertos memorables junto al Flaco en el Estadio Obras Sanitarias y en el Teatro Astral, en un contexto donde el Flaco transitaba una de sus etapas más vanguardistas. Más adelante, Baraj se sumó a la banda, el ambicioso proyecto del uruguayo Rubén Rada, que fusionaba jazz, candombe y rock. Por aquel tiempo también aportó su saxo en la canción Encuentro con el Diablo, de Serú Girán, y más tarde, en el 96, participó en Constant Concept de Charly García. Charly admiraba mucho su sonido y lo convocó en varias ocasiones, consolidando una relación de respeto mutuo. A finales de 1989, los miembros originales de la banda se reunieron en el Teatro Astral para una serie de conciertos. Fue un reencuentro cargado de nostalgia y emoción, con una audiencia que los había seguido desde los años dorados y nuevos oyentes curiosos por revivir la magia de Alma y Vida. Estos shows fueron grabados y lanzados en 1990 bajo el título Juntos otra vez, un álbum en vivo que capturó la energía de la banda en su vuelta a los escenarios. Sin embargo, el regreso fue efímero. 2 años después, en el 91, editaron un disco con canciones nuevas de manera independiente y con muy poco presupuesto, Nuevas Sensaciones, disco que tiene 8 canciones inéditas que lamentablemente no tuvieron impacto ni en la prensa ni en el público. Fue un intento noble, pero el tiempo había pasado. Alma y Vida ya no tenía el mismo peso en la escena musical argentina. Pero pará, porque en paralelo, increíblemente, Carlos Mellino estaba a punto de vivir uno de los momentos más icónicos de su carrera. Ese mismo año, junto a Alejandro Lerner, componían una canción que nadie se imaginaba que se convertiría en un himno generacional. Es una de esas canciones que sale de casualidad y por eso le está gustando a todo el mundo. Una vez más. El tema se titulaba Juntos para siempre y su destino estaba marcado. Se convertiría en la cortina musical de la icónica serie de Canal 13, La Banda del Golden Rock. Nada La novela fue un fenómeno adolescente y la canción de Mellino y Lerner quedó inmortalizada en la memoria colectiva. Aún hoy, 2025, sigue siendo recordada como una de las melodías más representativas de aquella época. Contra todo pronóstico, Alma y Vida se reunió en el año 2000 con 5 de sus miembros originales. Fue un regreso sincero, sin especulación y en Buenos Aires. Una Buenos Aires donde la música de los 70 estaba resurgiendo con fuerza. Muchos recordamos aquellos primeros años de la radio Omega 98.3, donde canciones de Alma y Vida sonaban con cierta frecuencia. Sin embargo, con el tiempo sus temas dejaron de formar parte de las listas habituales. ¿Cuánto hace que una canción de Alma y Vida no suena en la radio? ¿Cuánto hace que el gran público dejó de hablar de ellos? Vos comentame, ¿los escuchabas? ¿Llegaste hasta acá? ¿Viste alguna vez a Alma y Vida en vivo? Déjame acá abajo en los comentarios. El reconocimiento llegó tarde pero seguro. En el año 2010 la legislatura porteña nombró a Carlos Mellino y a la banda personalidad ilustre de la ciudad de Buenos Aires. En ese homenaje, Lerner reivindicó el papel de Alma y Vida en la historia del rock nacional. Fueron los primeros en mezclar el rock con
con los Brases. Antes que nadie en este país, fueron innovadores y marcaron el camino para muchos. La banda mantuvo actividad durante varios años con algunos cambios de formación. En el 2010, Marcelo Baraj, quien tocaba la batería, hijo de Bernardo, dejó su puesto y fue reemplazado por Juan Cruz Donati. Entre 2015 y 2020, varios miembros fueron entrevistados en el programa La Bandeja de Sebastián Matatagui, registros de audio que considero de suma importancia para la historia del rock y de los cuales me basé para confeccionar partes de este video. Sin embargo, Alberto Walde, baterista de la agrupación, siguió siendo una incógnita. No dio entrevistas, no apareció en reuniones públicas, no participó en el relato de la historia. Su ausencia dejó un vacío, una parte del testimonio que se perdió con el tiempo. Pero para que nada se pierda con el tiempo y antes de terminar, bancá que queda lo mejor, quiero recomendar a las bandas seleccionadas Rock Data. Nuevamente versión deluxe, hoy presentamos 6 proyectos que van a dar que hablar. Tan Imperfectos, banda de zona oeste de Merlo. Lovell Música, banda de una suscriptora de Mariana. Miku JS, ahí con un mood que fusiona electrónica chill con un rock progresivo. La Misma Piedra, banda de rock y blues del barrio de Piedrabuena. Mil Rock de San Justo. Y Mamá Wilson con su nuevo álbum Cuentos de Telépatas. Vayan a conocer todas estas bandas. Aprovecho para agradecer a todos los miembros del canal, los que aportan por Mercado Pago con cafecitos, todo suma para nuevas investigaciones. También si querés ayudar podés dejar un like, dejar un comentario con futuras biodatas, suscribirte al canal, todo suma. Volviendo, la historia de Alma y Vida es la de una banda que desafió etiquetas y fusionó géneros sin miedo. Sufrieron algo parecido al bullying cuando ni siquiera existía esta palabra, pero nunca claudicaron en su afán por hacer música. Hoy quizás no sea una banda activa, pero su historia sigue viva a través de quienes formaron parte de ella. Carlos Mellino y Bernardo Baraj, con más de 75 años, continúan dedicándose a la música, aunque con menor frecuencia, claro. Desde hace ya algún tiempo, unos años, estoy tocando en trío, porque antes tenía un cuarteto con Buki Arcela, Juan Barrueco, y me quedé con mi hijo Marcelo en batería y agregué un contrabajo. Gustavo Moreto y Mario Salvador, ambos de 74 años, siguen sus propios caminos artísticos. Juan Barrueco, aquel guitarrista que formó parte del Sonido Único, dirigió en 2024 la orquesta de Patricia Noval en la obra El Ciruja. Carlos Villalba, bajista y fundador de La Cueva, sigue ofreciendo entrevistas, recordando su tiempo en la banda y reivindicando su legado. De Alberto Ugalde, baterista de la agrupación, no hay ni una noticia. Hola, soy Alberto Ugalde. Hace 50 años, en un día como hoy, 20 de junio, arrancábamos con Alma y Vida. A todos nuestros seguidores, un fuerte abrazo, cariño y buena vida para todos. Alejado de la vida pública, su rastro se pierde con el tiempo. Tal vez en algún lugar todavía él, en soledad, escucha aquellas viejas grabaciones donde su batería marcaba el pulso de una banda que supo desafiar los límites del rock argentino. Tal vez su historia, como muchas otras en el rock nacional, quede envuelta en un misterio sin resolver.